A contarles que la idea es hablar un poco sobre el trabajo conjunto que realizamos entre los reumatólogos y dermatólogos en forma genérica y un poco la experiencia que estamos teniendo y por qué se ha puesto tan en boga esto de las clínicas compartidas, ahora con la artritis psoriásica y la psoriasis, pero en realidad venimos compartiendo patologías entre colegas dermatólogos y reumatólogos, creo que desde que existían las dos especialidades, ¿no? Así que esos son mis conflictos de interés. Y bueno, como siempre, y ustedes habrán visto, siempre que se habla de espondiloartritis en general, quizás me voy a referir a espondiloartritis tanto cuando esté hablando de artritis psoriásica o de espondiloartritis axial, que siempre se presenta como diferentes patologías, ¿sí? Donde sus manifestaciones articulares más polares, como la espondilitis anquilosante, como la manifestación axial, y en el otro polo la artritis psoriásica como la enfermedad más periférica acompañada de psoriasis, y hay otras patologías como las enfermedades inflamatorias intestinales, las espondiloartritis indiferenciadas, ahora también conocidas como no radiológicas, uveitis, que lo que tienen son características clínicas, genéticas, de herencia en común. Pero claramente esta visión siempre es una visión desde el reumatólogo, una visión desde la patología musculoesquelética, y sabemos que estas patologías, o esta patología en general es una patología muy compleja, que altera muchísimos órganos, como lo dije anteriormente, pero además hay una situación en común en todas estas patologías, que es el compromiso cardiovascular, que está por ahí sumergido en ese iceberg de manifestaciones donde nosotros solo vemos una parte y por debajo está la enfermedad cardiovascular, y creo que lo más correcto es, y creo que están de acuerdo conmigo en llamar esto a una enfermedad psoriásica, y creo que ustedes dermatólogos lo están acuñando más que nosotros, y creo que en este concepto de enfermedad psoriásica se cubre una enfermedad muy compleja, parecida a la diabetes, pero con características autoinmunes que las hacen propia. Por eso a mí me gusta siempre ver a la enfermedad psoriásica o los pacientes que nosotros como una película y no como una foto, porque nosotros estamos en el momento en el consultorio viendo un paciente con un compromiso articular que en algún momento manifiesta que tuvo psoriasis o que un familiar, y probablemente ese paciente hizo un camino que inició hace muchos años con alguna manifestación de tipo de conjuntivitis, que luego esa conjuntivitis se asoció a una artritis periférica, y en un momento de su vida empezó con dolor de espalda y apareció la psoriasis, y cuando apareció la psoriasis fue a ver un dermatólogo, y luego cuando le dolió la espalda fue a ver un traumatólogo. Entonces este paciente fue haciendo un recorrido por muchos especialistas distintos, llevando todas las manifestaciones de una sola enfermedad. Y por supuesto que cada uno de los especialistas mira la parte que le toca. Un reumatólogo le pregunta cómo está su columna y cómo están sus articulaciones, un gastroenterólogo está atento a lo que pasa en el intestino, y por supuesto ustedes están muy atentos a lo que está pasando en piel, cosa que cada vez esto va cambiando, ¿sí? Pero nuestro paciente con patología articular tiene estas características también de piel, el paciente con enfermedad inflamatoria intestinal tiene piel y articulaciones, y el paciente con psoriasis seguramente tenga otras manifestaciones coasociadas que tengan que ver con la característica inflamatoria de esta patología. Entonces, generalmente esto, como yo digo siempre, depende de la puerta del hospital o del consultorio que toque el paciente, lo va a ver el dermatólogo. Bueno, en este círculo también puedo poner al oftalmólogo y a otros colegas. Déjenme tomarme esta licencia y hablar unas cositas de lupus. Todos en la facultad aprendimos que el lupus era una sola enfermedad, que se llamaba lupus eritematoso sistémico. Hay variantes puramente cutáneas, pero el lupus en general una enfermedad paradigmática de las patologías autoinmunes, pero claro, esta patología tiene un montón de manifestaciones clínicas, entre las cuales están las dermatológicas, las musculoesqueléticas y las sistémicas, pero sabemos que no todos los pacientes con lupus se comportan de la misma manera. O sea, tenemos pacientes con lupus renal y compromiso hematológico por un lado, hay algunos pacientes con compromiso mayormente cutáneo y un poco articular, otros con manifestaciones hematológicas
mucho más pronunciadas y algo de manifestaciones en piel o musculoesquelética, y esto depende a cómo la enfermedad se expresa dentro de sus ambientes, el contexto ambiental, genético, inmunológico, pero tenemos claro que es una enfermedad llamada lupus que tiene diferentes manifestaciones, y de acuerdo a la manifestación por ahí va a haber algún especialista que dirige la batuta, el nefrólogo, el dermatólogo, el reumatólogo, el hematólogo en algunos casos. Las espondiloartritis pasa algo parecido, pero nosotros los vemos desde otra visión, o sea, lo vemos desde la patología ya concebida con las manifestaciones articulares, pero claramente podemos hacer lo mismo que el lupus sin un nombre, son un conjunto de manifestaciones dermatológicas, musculoesqueléticas, intestinales, que depende el ambiente, la constitución genética, la interacción inmunológica y de citoquinas, se van a manifestar más en intestino, más en piel, como una psoriasis, o va a ser articular como una espondiloartritis, o sea, va a tener diferentes fenotipos y a esto nosotros le ponemos diferentes nombres, pero tranquilamente podemos partir de la concepción de una enfermedad única que va manifestándose con diferentes estructuras, donde la más frecuente de todas, o la más prevalente, es la psoriasis. Seguimos viendo el tema desde el punto de vista nuestro, reumatológico. Estos son los criterios clasificatorios, y en algunos casos lo usamos como diagnóstico de nuestras enfermedades reumáticas, musculoesqueléticas, en donde, fíjense, para espondiloartritis axial, espondiloartritis periférica, o para artritis psoriásica, hay un denominador común en las tres, que es la psoriasis. En las tres criterios uno encuentra la psoriasis como una manifestación, y lo que yo me pregunto ¿es la psoriasis una de sus manifestaciones, es una más de las manifestaciones, o es totalmente al revés? ¿Sí? Es una enfermedad concebida desde la psoriasis y que se manifiesta de diferentes formas. El hombre lo que tiende a hacer siempre es clasificar, y es mucho más fácil clasificar y encasillar para después poder decir, en este casillero tengo al paciente y en este casillero uso el tratamiento. En nuestra corte, por ejemplo, esta es una corte que tenemos de hace por lo menos 2 años, el seguimiento son 102 pacientes, actualmente son un poco más, con espondiloartritis axial y periférica, pero fíjense que dentro de las características que no son articulares, el 87% de los pacientes tienen alguna manifestación más o menos de psoriasis. Y cuando vamos a buscar su historia familiar, dentro de los que tienen una historia familiar positiva, la historia familiar más común es tener un familiar de primero o de segundo grado con psoriasis. Y esto tiene que ver claramente con una fisiopatología común que depende qué citoquina se exprese, va a ser una enfermedad más de piel, más articular, más axial, más periférica, y esto tiene que ver con que lo que pasa en la piel, y el concepto de fenómeno de Koebner profundo que nosotros le damos al inicio de la manifestación articular. Una enfermedad que comienza en la entesis, y es una enfermedad de la entesis, no es una enfermedad articular, y lo que se produce en la entesis, o una de las teorías más estudiadas, es la teoría del estrés mecánico, que sería una especie de fenómeno de Koebner profundo, y ahí remontaría todo el proceso, por supuesto bajo una constitución genética que haga que se pueda desarrollar la patología. Y bueno, y por eso un poco nos empezamos a juntar, colegas dermatólogos y reumatólogos, en estos modelos de clínicas que hemos dado en denominar de Reum, clínicas entre dermatólogos y reumatólogos, consultorios conjuntos, etcétera, etcétera. Hay muchos y muy buenos, y yo me tomé el atrevimiento de clasificarlas en 2 tipos de estas clínicas, una en la cual el dermatólogo y el reumatólogo trabajan juntos en el mismo momento con el paciente, que le di el nombre de sincrónicas, o sea, se da todo en el mismo momento, y por supuesto tiene muchísimos beneficios, que, bueno, por supuesto evaluar a los pacientes en forma conjunta, en poder tomar decisiones en forma conjunta, es un excelente momento para desarrollar actividad docente y para brindar educación al paciente. Hay una correlación entre el tiempo de la que yo estoy viendo en la piel y lo que está pasando en la articulación, y
Y en caso de que tenga acceso ese reumatólogo, ya que hay muchos colegas que lo hacen, poder hacer una ecografía articular en ese momento. Esto tiene sus complicaciones, tiene que haber una agenda y un espacio común. Hay algunas instituciones que lo pueden tener y otras que no. Hay que coordinar los tiempos entre los servicios. Generalmente pasa cuando hay dermatólogos y reumatólogos en una misma institución, cuando no hay uno, alguno tiene que ir para poder hacerla en forma sincrónica, y claramente tiene que haber un acuerdo y un apoyo institucional y jefes de servicio o jefes de unidad con la voluntad política de apoyar una actividad de esta que claramente va en pos del paciente. Pero también yo contemplé la posibilidad, y muchas veces nosotros en el hospital hacemos tanto sincrónicas como diferidas de acuerdo a la necesidad y a la actividad que está desarrollando cada servicio, ¿sí? Pero pueden ser que haya un acuerdo entre dos instituciones o consultorios para hacer este tipo de actividad, que lo importante es que haya un protocolo consensuado de la evaluación tanto reumatológica como dermatológica. Debe estar establecido un flujo del paciente, o sea, el paciente sea que entra por la parte de psoriasis o por la parte de reumatología, tiene que haber un flujo establecido de cómo hace el paciente esa derivación o esa evaluación, que haya siempre un espacio común de discusión de estos pacientes, que puede ser un ateneo. Bueno, hoy nos ayuda mucho estas herramientas, hasta un grupo de WhatsApp, donde hay una comunicación fluida entre los colegas dermatólogos y reumatólogos, Hay que tener en cuenta los tiempos de demora, porque hay que coordinar bien que si el paciente llega temprano a la consulta reumatológica, que no haya delay de mucho tiempo para que se consulte al dermatólogo, y por supuesto tenga que haber acceso a la consulta, un acuerdo de si hay un bono, un precio, bueno, una cosa muy discutida, pero creo que tiene que haber un acuerdo entre las dos partes. Es un proceso básicamente de gestión donde el paciente siempre está en el centro. Tiene que ver con el concepto de medicina centrada del paciente, donde los recursos circulan alrededor del paciente y su familia, y no el paciente se adapte a la posibilidad que tenemos. Entonces yo creo que el esfuerzo es lícito. ¿Y cuál es el objetivo de trabajar de esta forma? Bueno, por supuesto el diagnóstico temprano y un concepto de prevención que es muy interesante, sobre todo con respecto al compromiso subclínico articular y el poder establecer diagnósticos, por ejemplo, o pesquisar patología en familiares, elegir mejor el tratamiento para el paciente, no estancarlo solo en una manifestación. Bueno, vos tenés compromiso axial, vamos con esto, vos tenés solo psoriasis en piel, vamos con esto. Un mejor monitoreo de la actividad y de los efectos adversos y comorbilidades de los pacientes, claramente eso es así. La frecuencia, la prevalencia de artritis psoriásica en la población de psoriasis lo vieron un montón de veces, sobre todo mis colegas reumatólogos. Estos son los números que existen, son muy variados de acuerdo a la forma que se evalúa, la forma en que se hace el diagnóstico, los criterios que se utilizan. Y también hay muchas creencias y muchos estudios que hablan de cuáles son esas manifestaciones del paciente con psoriasis que aumentan la probabilidad, siempre teniendo en cuenta que la psoriasis en casi todos los pacientes precede al compromiso articular. ¿Cuáles son esas manifestaciones que son más riesgosas? Por supuesto que haya más psoriasis en piel, sea más severa, la localización, ¿sí?, en los pliegues, en la edad del inicio de la psoriasis, o sea, cuanto más temprano el paciente desarrolló su enfermedad, su psoriasis en placa, más riesgo de tener artritis psoriásica, y la enfermedad en uña, pero fíjense que la enfermedad de uña ya lo que uno lo considera es como una artritis psoriásica incipiente, que ni siquiera es incipiente. El complejo de la uña con el tendón extensor es un complejo entésico, o sea que ya estamos ante la presencia de artritis psoriásica, y sería el link entre la piel y el aparato músculo-esquelético. Aunque esto de la severidad de la piel ya se ha demostrado, por ejemplo, en este estudio alemán, que a veces la severidad de la piel no correlaciona con el desarrollo o con el riesgo de tener artritis psoriásica, o que la artritis psoriásica sea peor porque la piel está peor.
En este estudio alemán nos mostró que los pacientes, de acuerdo medían la actividad del compromiso cutáneo con la lesión target. Fíjense que distintos niveles de lesión target, no había diferencia entre las articulaciones comprometidas de la artritis psoriásica. O sea que no correlaciona muy bien el compromiso en piel con el compromiso articular, lo cual, en este caso, nosotros siempre somos partidarios, y yo sé que en algunos centros esto es un poco imposible, en tratar de evaluar a todos los pacientes con psoriasis. Paciente con artritis psoriásica que se diagnostica en forma tardía, por ejemplo, más de 6 meses, tiene peor evolución de la enfermedad, mayor proporción de artritis mutilante, mayor discapacidad medida por HAC, mayor uso de drogas como anti-TNF, mayor compromiso axial. O sea, cuanto más tarde llegamos, más problemas tenemos con ese paciente. Muchísimos cuestionarios se desarrollaron para poder derivar tempranamente, dado la gran cantidad de pacientes que las clínicas dermatológicas reciben con psoriasis, para poder de un poco triallar o mensurar quiénes van a ser derivados a reumatología. Y claramente también esto es muy del primer mundo, donde es muy limitado los accesos a los servicios de especialidad, a no ser que haya una derivación puntual, ya sea desde el GP o desde dermatología. Este es el cuestionario PASE, que fue validado acá en Argentina por el Hospital Italiano de Buenos Aires. Este es el TOPA, que también fue validado en Argentina. Y este es el PES. Todos van a ver que todos tienen su sensibilidad y especificidad para diagnosticar, ya sea artritis psoriásica o como para poder derivar mejor al paciente, para sospechar una artritis psoriásica, ya sean pacientes con psoriasis, y algunos lo hacen en la población general. Sin psoriasis hay un cuarto cuestionario que se llama GEPAR, que también fue validado acá en Argentina. Pero el último, el PES, me pareció uno de los más simples, también un poco simpático, pero a veces estos cuestionarios, y se ha demostrado en Irlanda, en la corte de Oliver Fitzgerald, ellos tienen aceitado, las clínicas del REUM lo tienen funcionando, y así todo les propusieron ir al servicio de dermato a evaluar un grupo de pacientes, y encontraron que aún todavía había un 29%, aún utilizando estos cuestionarios, casi un 30% de los pacientes con psoriasis tenían una enfermedad articular que todavía no había sido detectada. Por otro lado, fíjense que el uso de la ultrasonografía es muy importante para detectar sinovitis subclínica en este tipo de pacientes, ya sea sinovitis o en sí compromiso entésico. O sea que acá hay un concepto de enfermedad psoriásica articular que no está clínicamente manifiesto desde las articulaciones, y uno va con la ultrasonografía y lo encuentra. Y otra cosa interesante del trabajo conjunto es detectar a aquellos familiares que podrían tener alguna patología y que no consultaron. La idea no es buscar pacientes asintomáticos, sino hacer un cuestionario, hacer un interrogatorio intensivo, para ver que aquellos pacientes que ve cualquiera de nuestros especialistas, atrás de ellos hay un montón de familiares que quizás están teniendo o alguna afección o están siendo atendidos y nunca se le hizo el link genético con respecto a esta patología. En nuestro caso tenemos desarrollado hace bastante tiempo un circuito de diagnóstico rápido donde trabajamos conjunto con los dermatólogos. Me salen las dermatólogas porque son casi todas mujeres, perdónenme, pero el equipo de dermatología del Hospital Italiano de La Plata nos deriva a los pacientes, casi todos los pacientes con psoriasis, con alguna sospecha de síntoma periférico. Fíjense que de los que chequeamos, el 50% son derivados por nuestros colegas dermatólogos, o sea, ellos los evalúan, luego nos hacen el flujo de derivación, los evaluamos nosotros, ingresan a este circuito. Fíjense que algunos ingresan por programas o por
pesquisas o programas que hacemos a través de las redes sociales, ya sean los promovidos por la Sociedad Argentina de Reumatología o promovidos por nuestro servicio, y algunos vienen directamente por artralgia, y de ahí nosotros detectamos la artritis psoriásica a través de los antecedentes familiares o de alguna psoriasis que el paciente realmente no le daba importancia. Ingresa en este circuito y también en algún momento se le pregunta si tiene síntomas axiales cuando están evaluándose por síntomas periféricos. Fíjense, esto es el flujo de pacientes entre 2017 y 2019 con artritis psoriásica. Lo que me parecieron 3 datos, estos son un montón de números, no importa, datos interesantes es que no tenemos muchos pacientes con compromiso entésico, pero cuando uno le hace la ecografía por personal entrenado, esa ecografía muestra casi que un 50% de los pacientes que vienen por psoriasis tienen compromiso entésico, por supuesto también tienen alguna manifestación articular, y el otro problema es que seguimos teniendo mucho delay desde el inicio de los síntomas hasta que se hace el diagnóstico de artritis psoriásica, casi 5 años, lo cual es bastante. Esto que le cuento de la ultrasonografía y que ya se los comenté antes, para nosotros es muy importante, y si ustedes tienen la posibilidad de trabajar en clínicas conjuntas con reumatólogos y dermatólogos, ¿por qué no?, que puedan hacer esto, para nosotros es primordial. Fíjense que este es un trabajo de Santiago Ruta, que es también de acá de La Plata, y actualmente también trabaja en el hospital nuestro y en el Hospital San Martín, trabaja sobre la ecografía musculoesquelética. Todos los pacientes en su mayoría están testeados por él, y fíjense en un trabajo ya del 2011, uno de los primeros que publicó, pudo encontrar mucha prevalencia, casi el 42% de entesitis subclínicas en pacientes con artritis psoriásica, espondilotitis. O sea que este órgano entésico de inicio está, hay que buscarlo y uno lo va a encontrar. ¿Y qué pasaba con las lumbalgias? Bueno, muchas veces los pacientes en los consultorios de psoriasis, la lumbalgia es una manifestación tan común en la medicina que uno no le da la relevancia que le tendría que dar en el contexto de un paciente joven o en el contexto de un paciente que con psoriasis. Y en artritis psoriásica es una manifestación más. Nosotros, de todos los pacientes que ingresaron con psoriasis y con compromiso articular, le caracterizamos los que tenían lumbalgia y dijimos, bueno, aquellos que tenían lumbalgia de característica inflamatoria o maniobra desacroiliaca positiva, o un BASDAI, en el momento que nos dicen lumbalgia, le hacíamos BASDAI, era mayor de 4, lo definíamos como un compromiso axial. De esos nos dio 25 pacientes de los 68, y volvían a ingresar al circuito para hacerle una caracterización completa de cómo era el compromiso axial de estos pacientes, y también se le hacían estudios genéticos, radiológicos y sobre todo resonancia magnética. O sea que un 37% de los pacientes, que es lo que más o menos dicen casi todas las publicaciones, entre el 40 y el 70, algunos menos, más, tienen compromiso axial. Y dentro de ese compromiso axial, fíjense que la lumbalgia inflamatoria, esa lumbalgia que no mejora con el andar, que el reposo le hace mal, que molesta la noche, que responde a los AINES, es la más frecuente de encontrar como en cualquiera de estos pacientes. Bueno, después hay porcentajes que dan resonancia positiva, etcétera, etcétera. Lo otro importante es que aquellos pacientes que tenían compromiso axial tenían una enfermedad psoriásica más severa, o sea, tenían mayor compromiso articular, un DAPSA más alto, mayor compromiso de entesis y un HAC más elevado. O sea, claramente aquel paciente con psoriasis, con artritis psoriásica y compromiso axial eran pacientes que andaban peor. Entonces, algunos mensajes con respecto a este concepto de progresión silenciosa, que el compromiso articular puede iniciarse antes que la artritis sea clínica, y lo podemos detectar por imágenes, que hay diferentes métodos de imágenes para poder evaluar la enfermedad temprana, ¿sí? Examinar, bueno, la centesis, y se encontró una proporción importante de pacientes con SPA que tienen entesitis subclínicas con ecografía. Y ese es un mensaje muy interesante, y seguro muchos colegas que trabajan en esto están de acuerdo conmigo. Con respecto a la elección del tratamiento, bueno, como verán, tenemos todos estos targets que compartimos, tanto dermatólogos como reumatólogos, porque estamos claramente tratando
la misma enfermedad desde otro punto de vista. Entonces, en el momento de elegir la terapia, creo que la clínica conjunta ayuda muchísimo a poder tomar la mejor decisión para el paciente. Las recomendaciones del tratamiento guiado al objetivo de los reumatólogos recomiendan que el manejo de cualquiera de estas enfermedades tiene que estar coordinada entre el reumatólogo y los otros especialistas, dermatólogos, gastroenterólogos y oftalmólogos. La visión del treat to target la conocen muy bien. La idea es lograr una remisión y una remisión sostenida, que el paciente tenga la menor actividad o casi nada de actividad de inflamación. Y lo otro interesante es, fíjense cómo en este estudio, que es el estudio TICOPA, que es lo que intenta hacer es evaluar cuál es cómo es la diferencia en la respuesta al tratamiento en aquellas pacientes que son controlados en forma estricta, lo que se llama tight control, y aquellos que son evaluados de forma más a como el médico le parecía, por llamado telefónico o por otro tipo de controles. Nosotros hoy estamos ayornándonos con la telemedicina, pero en otros países el hecho de llamar por teléfono al paciente para controlarlo es bastante más frecuente de lo que creemos. Pero independientemente de eso, fíjense que los pacientes que estaban en el control estricto se evaluaban o se escalaban los tratamientos de acuerdo a la escala MDA, Minimal Disease Activity. Y ustedes saben que esta escala MDA incluye el PASI como parte de su core de manifestaciones. Entonces, aquel estudio para ver cómo responden los pacientes con artritis psoriásica, indefectiblemente necesita de la ayuda de los dermatólogos, independientemente que a veces los reumatólogos nos avesamos en hacer estos scores, la verdad que no somos buenos para eso. Lo que está claro es que el paciente, cuanto más controlado está, sea de la piel o del articular, tiene mejores resultados clínicos, mejor ajustes de tratamiento. Y lo otro interesante para trabajar en conjunto con nuestros dermatólogos es caracterizar, y esta es una forma muy simple de caracterizar al paciente con psoriasis y artritis psoriásica en 4 cuadrantes, una forma muy simple, sin mayores complicaciones con otras manifestaciones, de acuerdo al compromiso en piel y articular, ponerlo en un casillero, como dije hoy, en un cuadrante, y darle el tratamiento que al paciente le resulte mejor. Y otra de las cosas que nos encuentra a los dermatólogos y a los reumatólogos es el uso de metotrexato, ya sea en psoriasis y en artritis psoriásica. En artritis psoriásica ustedes saben que hay algunos trials que dicen que el metotrexato no sería mejor que dar un AINE, por ejemplo. Otros estudios dicen que sí, pero la evidencia realmente no es muy fuerte, y sabemos que en piel sí. Fíjense que, por ejemplo, en este estudio, que es un estudio pivotal de adalimumab en artritis psoriásica, el 50% de los pacientes solo tenían metotrexato de base cuando ingresaban al estudio. O sea que había pacientes que no tenían metotrexate, pero cuando fueron a analizar en los resultados, en los endpoints de los estudios, encontraron que aquellos pacientes que recibían adalimumab con metotrexato en forma combinada tenían mejores resultados clínicos, ya sea articulares y sobre todo de piel, en estos pacientes. En este estudio que hicimos junto con otros centros, liderado por el Instituto de Rehabilitación, vimos cómo era la terapia de artritis psoriásica en los pacientes, y fíjense que el 90% de los pacientes que iniciaban tratamiento de su artritis psoriásica antes del biológico estaban recibiendo metotrexato. Y esto es un poco para ver cómo se comportan los tratamientos, pero esto es sí o sí siempre la mirada del reumatólogo. Y aún así, dentro de la mirada del reumatólogo, hace poco se publicaron las guías argentinas. Creo que hay gente acá que estuvo en el desarrollo, yo también me involucré. Pero las guías argentinas ven al paciente nuevamente desde la perspectiva reumatológica, y está muy bien porque es una guía de reumatólogos. También tuvimos a la doctora Cristina Echeverría, que escribió un capítulo dentro de la guía para que nos orienten dentro de la enfermedad cutánea, pero si uno va a las guías de nuestros colegas dermatólogos, a las guías, por ejemplo, a las últimas guías de Solapso, encuentra que hay un capítulo dedicado a la artritis, así que yo creo que es importante y sería interesante incorporar a los paneles de expertos
dermatólogos en el momento de desarrollar guías de artritis psoriásica, y esta es una opinión muy personal. Cosa que sí pasa en las guías de grapa. Uno de las guías de grapa, donde hay dermatólogos involucrados en su confección, puede encontrar todo el espectro de la enfermedad psoriásica completa, incluida la enfermedad axial. Si bien cuando se hicieron las guías grapa no había datos sobre estudios clínicos de artritis psoriásica con compromiso axial, toman las guías de ASAS de compromiso axial. Pero son guías que, si bien hoy están desactualizadas y seguramente se van a actualizar, tienen una visión mucho más holística del paciente con enfermedad psoriásica. ¿Y a dónde queremos llegar? Creo que este trabajo del italiano de Buenos Aires, que se presentó en EULAR este año, que tiene mucho que ver del trabajo del servicio de reumatología con la dermatología, es muy interesante. Ellos observaron que aquellos pacientes con psoriasis que inician terapia biológica tenían muchísimo menos riesgo de desarrollar artritis psoriásica en el futuro que aquellos que recibían otro tipo de terapia. Y fíjense la incidencia, ¿sí?, de artritis psoriásica en cada grupo según qué terapia recibía. Los pacientes que recibían biológicos, DIMAR biológicos, tenían muchísimo menos incidencia y casi 9 veces aquellos que recibían DIMAR sintéticos o tratamiento tópico. Fíjense en la curva ajustada por sexo, edad, índice de masa corporal, psoriasis. Aquellos pacientes que reciben biológico tienen una menor chance, por decirlo de alguna forma, de desarrollar. O sea, se estaría protegiendo el desarrollo de enfermedad psoriásica. Después vemos si en algún momento se puede hacer una disquisición de cuál biológico es mejor para eso, y ya podríamos tener ya casi una medicina de precisión. Y por último, para terminar, a esto de las clínicas conjuntas entre dermatólogos y reumatólogos, vamos a tener que poner a algún especialista en cardiometabolismo. No sé si en la clínica con nosotros, pero sí de tenerlo muy cerca. Esto es claro, nuestros colegas dermatólogos nos lo vienen diciendo hace mucho tiempo. Estos son datos de psoriasis, no de artritis psoriásica, aunque los hay. La marcha psoriásica es una realidad. Los pacientes jóvenes con psoriasis tienen mayor frecuencia de tener infarto agudo de miocardio. No existe ningún score que nos pueda prever el riesgo de estos pacientes, ni los de Framingham, ni los que trataron de hacer en la Mayo Clinic con un seguimiento prospectivo, donde todo lo que observaron era mucho mayor a lo que el score podía predecir con respecto a MACE o eventos cardiovasculares mayores. O sea que, no sé si en el mismo consultorio, pero muy cerca, o nosotros muy avesados en estar atento a las arterias de los pacientes con psoriasis y artritis psoriásica. Y en el futuro, la medicina de precisión, el Big Data y todo lo que se está trabajando, creo que, no sé si nos va a sacar de escena tanto a los reumatólogos y a los dermatólogos. En el último Congreso Europeo hubo una ascensión completa de medicina de precisión, de Big Data, de Machine Learning, etcétera, etcétera, para imágenes, para eco. Este es un aparato, ¿sí?, de fluoresceína que tienen en Alemania, donde pueden detectar psoriasis, enfermedad psoriática cutánea subclínica y articular también, y fíjense la diferencia que hay entre las manos de un paciente con psoriasis y artritis psoriásica con un paciente con artritis reumatoidea, y este paciente con psoriasis y artritis psoriásica no tenía manifestaciones en piel, o sea, está viendo la inflamación en la piel, está viendo eso del iceberg que no vemos, así que esto también es lo que viene. Nosotros tenemos una forma de trabajar con nuestros pacientes a través de lo que es una gestión integral del proceso en todas las patologías autoinmunes, incluida la artritis reumatoidea. Este es un proceso lógico, nosotros lo hacemos en la R y en la espondiloartritis, pero uno pone cualquier patología autoinmune y este proceso funciona correctamente: concientización, campañas, awareness, diagnóstico temprano,
ajustar los tratamientos a guías y al tratamiento guiado al objetivo, hacer seguimiento de los pacientes y ver qué nos trae las nuevas formas de medicina de precisión. Eso nos valió la certificación como centro de excelencia, pero independientemente de esto, y que como un poco tiene el título de la charla, dentro de eso contarles que dentro de todas las evaluaciones que nos hacen, esta evaluación la hizo un comité externo que nada tenía que ver con la sociedad científica, y creo que en psoriasis sería muy interesante empezar a caminar, o sea, empezar a transitar ese camino. Lo que hace este centro es no catalogar, no tenés que ser un hospital de tercer nivel para poder serlo, podés tener un policonsultorio y tener todas las normas de calidad, por más que vos la ecografía la hagas más lejos o la evaluación dermatológica en consultorios que estén enfrente, eso no importa siempre que vos tengas documentado la calidad de los procesos y el flujo del paciente. Pero fíjense que el trabajo articulado con otros especialistas del centro era uno de los puntos más importantes para poder recibir esta calificación. Y documentar estas decisiones que tomamos con nuestros médicos, ya sea por historia clínica electrónica o lo que sea, pero creo que es un desafío a tomar, es una propuesta muy buena para mejorar, para trabajar bajo conceptos de calidad. Es muy interesante, y nosotros en realidad se aprende más del proceso que de la certificación en sí, y nuestros dermatólogos tuvieron mucho que ver en poder llegar a eso, porque, como les dije antes, no solo la psoriasis y la artritis psoriásica requiere del trabajo conjunto, tenemos pila de enfermedades con las cuales necesitamos trabajar en conjunto, y que estén todo el tiempo o trabajando, yendo a ver al paciente juntos, a los pacientes internados complejos, y eso también lo aprendimos mucho de nuestros maestros en los diferentes centros que nos formamos nosotros, y creo que es muy interesante. Entonces, en conclusión, las clínicas y el trabajo conjunto con dermatólogos aumentó el reconocimiento, o sea, aumentó que esta sea reconocida como un lugar de trabajo, no solo para psoriasis, como les dije previamente, mejora el cuidado, la educación y del desarrollo de profesionales, sin duda. Hay una mayor comunicación entre los colegas, hay una oportunidad para educar a los médicos, permite llegar a diagnósticos más rápidos. Nosotros diagnosticamos espondiloartritis en pacientes derivados por dermato. Nosotros pacientes con lumbalgia tuvimos que derivarlos a la madre de ese paciente porque tenía una psoriasis terrible que nunca se la había tratado. Creo que es muy importante. Y como mensaje final de todo lo que les conté, la severidad en la piel a veces no tiene que ver con la enfermedad articular. Es importante considerar el compromiso articular en todos los pacientes con psoriasis, independientemente de la severidad, y pensar en este concepto del compromiso musculoesquelético subclínico y de la enfermedad entésica. El diagnóstico e inicio del tratamiento en estadios tempranos es lo que está asociado a mejor pronóstico y calidad de vida en cualquier enfermedad autoinmune o inmunomediada, y por supuesto que la calidad de la atención del paciente mejora cuando los dermatólogos y los reumatólogos trabajan juntos. Un agradecimiento a todo nuestro equipo de dermatología del Hospital Italiano de La Plata, con el cual, además de tener ateneos consultas, solimos salir a comer. Este año no lo pudimos hacer, así que esperemos Estela, con Rosa y con todos los colegas dermatólogos salir. Y bueno, y este es nuestro equipo con el cual trabajamos fuertemente acá en la Ciudad de La Plata, y de vuelta agradecerle a todos por la invitación y escucharme en esta pequeña charla. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a vos, Rodrigo, por tu excelente